Buenos días, soy el ingeniero Alex Calle, docente de la materia de dibujo para ingeniería de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica La Paz. Primero brindarles un saludo fraternal por esta transmisión en vivo y vamos a poder ver lo que es el sistema de proyecciones. Bueno, una de las partes de las materias que llevamos aquí en la Escuela Militar de Ingeniería. Lo primero nosotros comenzamos por favor. Primero un poquito vamos a hablar de historia. El padre de la geometría descriptiva es don Gaspar Bonge, y el quien decía en algún momento que la geometría descriptiva es para el dibujo técnico como la gramática para el lenguaje. ¿Qué nos daba a entender? Que si nosotros queremos saber dibujo técnico, tenemos que entender los conceptos de la geometría descriptiva, del sistema de proyecciones. Y esto, miren, va a ser más muchos años, en 1746 a 1818, y hasta el día de hoy se sigue usando. Y no ha cambiado los conceptos no cambiaron, ¿ya? Bueno, la geometría descriptiva, quien maneja el dibujo técnico, es la expresión del ingeniero, es el lenguaje, el medio al nosotros nos comunicamos. Se interpreta entre un ingeniero y otro ingeniero, no puede existir dudas. Un plano no puede ser distinto en otro lado y distinto aquí, tiene que ser un solo lenguaje. Y el lenguaje es el que nosotros vamos a manejar para el sistema de proyecciones, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos primero es un sistema de proyecciones. Vamos a poder ver aquí, miren, ahí está el centro de proyección, en la parte superior. Tenemos un centro de proyección donde vamos a proyectar. Y tenemos un objeto, está al medio está el objeto y el plano de proyección. Si nosotros proyectamos, vamos a mirar unas líneas de proyección. Es como el ojo. Nos imaginaremos que el plano de proyección sería, una pared, el plano de proyección, y el objeto colocaríamos algo en el medio, y nosotros estamos mirando. Si nosotros miramos con un solo ojo, más o menos vamos a tener esa forma de mirar la pieza, de pequeño a grande. Tres elementos fundamentales que tienen que existir, lo que es el centro de proyección, el objeto, el plano de proyección. Y todo esto nos va a poder relacionar lo que son los rayos proyectantes o las líneas de proyección que nosotros tenemos, que se están observándose. Y miren, el objeto que se ha proyectado está ahí, en el plano de proyección, con los puntos marcados. Se ha agrandado la imagen, se ha llegado a agrandar. Y tenemos nosotros tres tipos de proyecciones que existen. La cónica, es lo mismo que hemos visto anteriormente, y pueden ver ahí, tiene una forma de cono, por eso se llama proyección cónica. Se va a ampliar la imagen al plano de proyección. Ese es el primer tipo de proyección que tenemos. La siguiente es la cilíndrica, y en la cilíndrica hay la ortogonal. ¿Qué significa ortogonal? Que tiene que tener, los rayos proyectantes tienen que tener 90 grados según al plano de proyección. Aquí pasa algo especial, que el tamaño de la figura, del objeto, es el mismo tamaño que se ha proyectado al plano de proyección, es el mismo. Y también existe la cilíndrica oblicua. Y ahí la tenemos, la cilíndrica oblicua, que los rayos de proyección no son perpendiculares al plano de proyección. En los dos casos, en la proyección cónica y la cilíndrica oblicua, no la utilizamos nosotros en la área del dibujo técnico. Bueno, especialmente en la parte de planos, podemos utilizar para otro tipo de proyecciones. Nosotros vamos a utilizar aquí lo que es la cilíndrica ortogonal. Como hemos dicho, los rayos proyectantes tienen que tener 90 grados según el plano de proyección. El tamaño del objeto es el mismo tamaño que se ha proyectado al plano de proyección. No existe diferencia de medidas, a diferencia de la cilíndrica oblicua y la proyección cónica, la cual no vamos a utilizar nosotros en esta área. Para que exista proyección, tiene que haber, hemos dicho tres elementos. Ahora lo vamos a ver un poquito más bonito, donde dice el observador. El observador nos vamos a imaginar que somos nosotros que estamos mirando
Y el objeto es ese cubo que está ahí, tiene el observador, y hay dos planos de proyección. Es un plano de proyección vertical y un plano de proyección horizontal. En el dibujo técnico, nosotros tenemos dos normas. Bueno, podría ser lo que es el europeo y el americano, o también conocido como en el primer diedro y en el tercer diedro. Nosotros utilizamos dos, bueno, los dos, el primer diedro y el tercer diedro, y no así utilizamos el segundo y el cuarto diedro, por una sobreposición que existe de la vista frontal con la vista horizontal. Ahorita vamos a ver. Entonces, en el dibujo técnico nos quedamos solamente con dos sistemas, el europeo y el americano, o podríamos decir lo que es el primer diedro y el tercer diedro. No utilizamos el segundo y el cuarto. Y si nos damos de cuenta, aquí estamos utilizando el sistema de proyección ortogonal. Los mismos rayos de proyección que van al plano vertical son del mismo tamaño. La letra A se observa del mismo tamaño que está dibujado en el objeto. Entonces nosotros vamos a utilizar el sistema de proyecciones ortogonales. Otra cosita más aquí. Tenemos en el primer diedro, está el observador, el objeto y el plano de proyección. En el tercer diedro estaría el observador, el plano de proyección y el objeto. Esa es la diferencia que tenemos nosotros entre los tres diedros. Ahora, nosotros nos vamos a imaginarnos los planos de proyección. El plano que está horizontal, le hemos nombrado PH, es un plano horizontal y PB es el plano vertical. La intersección de los dos planos nos da lo que es la línea de tierra. Nosotros colocamos cualquier figura y lo que se hace es abatir. No podemos mostrar nosotros en tres dimensiones, como ahí está puesto el plano vertical y el plano horizontal para todas nuestras piezas. Lo que vamos a hacer es abatir. ¿Qué significa abatir? Miren, ahí podemos observar que el plano vertical se ha ido arriba y el plano horizontal se ha ido a la parte inferior. Y la intersección de los dos planos se ha nombrado con el nombre de línea de tierra. Ese es el cambio que vamos a utilizar. O sea, el plano vertical está en la parte superior y el plano horizontal está en la parte inferior. Esto estamos trabajando nosotros ahorita en el primer diedro. Bueno, estaríamos viendo lo que es el primer diedro. Para podernos ubicar nosotros mejor vamos a utilizar un punto. Ahí tenemos el punto P. Y el punto P vamos a proyectar. Miren. Y lo que se ha proyectado al plano vertical vamos a llamar nosotros P2, y en lo que está en el plano, la proyección al plano horizontal se va a hacer P1. En la parte de la izquierda es la figura en tres dimensiones, pero en la derecha tenemos nosotros ya en el depurado. P2 es el plano vertical, P1 es el plano horizontal. A P2 podemos llamarle nosotros la vista frontal, y a P1 la vista horizontal. Entonces vamos a definir bien. P2 es la proyección al plano vertical y P1 es la proyección al plano horizontal. A la distancia que tenemos del plano horizontal al punto P, en la distancia vertical, se le llama, tiene el nombre de cota. Y a la distancia de P2 a P, del plano vertical al punto P, es el alejamiento. Ahora nosotros vamos a utilizar los cuatro diedros. Tengo el primer diedro, segundo diedro, tercer diedro y cuarto diedro. Vamos a ubicar nosotros un punto P. Ya habíamos visto nosotros que en el punto P proyectando tengo P2 en el plano vertical, P1 en el plano horizontal, y ahí tenemos en el depurado P2 arriba y P1 abajo. En el segundo diedro voy a colocar yo un punto Q. El punto Q de la misma forma voy a proyectar al plano vertical y al plano horizontal. Entonces tendríamos Q2 en el plano vertical y Q1 en el plano horizontal. Si abatimos, como hemos visto a nosotros en la figura anterior que pasó, se darán de cuenta que Q1 está en el mismo plano que Q2, en la parte superior, en el plano vertical. Si pondríamos la misma cota que el alejamiento, va a suceder una sobreposición de puntos. Q1 va a ser igual a Q2. En el tercer diedro voy a colocar el punto R. Proyectamos los dos puntos y voy a tener R2 en el plano vertical y R1 en el plano horizontal. Si depuramos nosotros, miren, R1 está arriba y R2 está abajo. Ha cambiado a diferencia del primer diedro.
Y si coloco S en el cuarto diedro, proyectando nosotros, vamos a tener que S2 va a estar en el plano vertical y S1 en el plano horizontal. Si vemos en el depurado, S se ha quedado en el plano, en la parte inferior de la línea de tierra. Aquí podemos entender el por qué nosotros utilizamos en el primer diedro, porque R1 está arriba y R2 está abajo. En el primer diedro P2 está arriba y P1 está abajo, en el primer diedro. En el tercer diedro está R1 arriba y R2 abajo. Por ese motivo es que solamente nosotros podemos utilizar en el sistema de proyecciones, en dibujo técnico, en el primer diedro o en el tercer diedro. No podemos utilizar nosotros en el segundo y en el cuarto, porque si la cota sería igual al alejamiento, el punto Q1 estaría encima del punto Q2 y el punto S1 estaría encima del punto S2. Hasta ahí nos llega a nosotros en el concepto de dibujo técnico, pero en la geometría descriptiva podemos avanzar a más. Si jugamos con una diferencia de cota y alejamiento, tendríamos nosotros en el caso, como estamos viendo en el segundo diedro, Q1 estaría arriba y Q2 estaría abajo. Bueno, colocándole nombres, P2 sería la vista frontal y P1 sería la vista horizontal superior. Y en el caso de R2 sería la vista frontal y R1 sería la vista horizontal. Si tienen cualquier pregunta, por favor, les pediría que escriban para que nosotros podamos resolver al modo de ir avanzando, para no quedar con ninguna duda. Ahora, puede suceder que el punto P esté en el plano vertical. Si el punto P está en el plano vertical, yo proyecto, miren, a la línea de tierra, pero algo va a pasar, que el punto P es igual al P2, o sea, el punto P es igual a la vista frontal. Y la vista horizontal superior estaría en la línea de tierra. Si hago lo mismo con Q, nos va a suceder que Q1 está en el plano horizontal y Q2 pertenece a la línea de tierra. R1 estaría en la línea de en el plano horizontal y R2 estaría en la línea de tierra. S2 va a estar en el plano vertical inferior y S1 estaría en la línea de tierra. Miren los casos particulares que puede pasar en el dibujo técnico, que se puede confundir los puntos R2, Q2, S1 y S2, están en la línea de tierra y a diferencia, ¿no? Tendríamos que tener aquí el concepto de qué es cota y alejamiento para poder ubicarnos en el sistema de proyecciones. Ahora, hemos visto la proyección del punto. Nosotros vamos a proyectar ahora una recta, ¿ya? Podemos presentar nosotros una recta en posición general mediante sus trazas. Entonces tendríamos nosotros la proyección de recta en el sistema diédrico y también las posiciones particulares de la recta. Miren, yo tengo aquí el plano vertical y el plano horizontal en el primer diedro. Y esta es una recta en posición particular, tiene cualquier posición. A la recta en posición particular que está con un trazo de color rojo le hemos nombrado la recta S. Y donde se intercepta la recta S con el plano vertical se le ha llamado BS. Y la intersección de la recta S con el plano horizontal se ha llamado HS. Bueno, ahí cabe resaltar que PB es el plano vertical y PH es el plano horizontal. Y en el depurado que está al costado, en la parte derecha, tenemos el plano vertical arriba, el plano horizontal abajo. BS es el punto por donde está pasando en el plano vertical, la intersección de la recta con el plano vertical. Y HS en la parte inferior, más o menos, a ver, estaríamos por aquí, sería la intersección de la recta S con el plano horizontal. Yo voy a hacer pasar la recta. Miren cómo va a cambiar en el depurado. ¿Cómo voy a hallar? He trazado un rayo proyectante de HS a la línea de tierra. En los dos lados voy a hacer lo mismo. Ahora de BS voy a hacer lo mismo. Por BS estoy haciendo pasar un rayo proyectante, he ido a la línea de tierra, tanto en el depurado. En el dibujo de la izquierda, en el 3D, podemos ver S2, que es la proyección de la recta en cualquier posición, que sería S2, y miren, y nosotros en el depurado tenemos S2. Y la proyección horizontal me da S1, y ahí tenemos nosotros en el depurado S1. O sea, S2 es la proyección vertical y S1 es la proyección horizontal
¿De qué? De la recta S que está en el espacio. Nosotros en el depurador solamente les podemos dar nosotros S2 y S1. S2, ¿qué es? La vista frontal, y S1 es la vista horizontal superior. ¿Pero de qué estamos hablando? De la recta S que está en 3 dimensiones en el plano, en la parte izquierda del dibujo. Esa sería la proyección. Pero puede suceder algo interesante, que tengo yo una recta paralela al plano vertical. Cuando existe una recta paralela al plano vertical puede tener cualquier ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación se lo va a poder distinguir en el plano vertical, pero en la proyección horizontal solamente va a ser una línea paralela a la línea de tierra. Bueno, a esta recta se la conoce como la recta frontal. En cualquier ángulo que tenga la recta R2, siempre va a ser paralela a la línea de tierra la recta R1, la proyección horizontal. Otro caso particular, tenemos la recta paralela al plano horizontal. Esa recta S es paralela al plano horizontal y tiene cualquier ángulo. Entonces, S1 puede tener cualquier ángulo con respecto a la línea de tierra, y la proyección vertical siempre va a ser paralela al plano horizontal. La línea segmentada que continúa a S1 en el depurado, la línea segmentada que continúa, significa que ha pasado ya al plano, al cuarto diedro. Al segundo y tercer diedro ha pasado. Eso significa esa línea segmentada, justamente la intersección. También podemos tener nosotros las rectas paralelas a los dos planos. Esa recta R es paralela al plano vertical y es paralela al plano horizontal. Y si nos miramos nosotros en las dos proyecciones, en la proyección vertical, la vista frontal es paralela a la línea de tierra, y la proyección horizontal R1 es paralela a la línea de tierra. Entonces, yo viendo esas dos, R2 y R1, yo sé que esa recta es paralela a los dos planos. Podemos tener nosotros una recta de perfil. Si nos damos de cuenta, la recta de perfil está pasando justamente por BS y HS en la parte de la izquierda. Y si hacemos en el depurado, si lo proyectamos en el depurado, la recta de perfil va a ser perpendicular a la línea de tierra, perpendicular a la línea de tierra. Entonces, S2 está proyectado en la parte superior y S1 en la parte inferior. ¿Qué significa HS? HS es la intersección de la recta con el plano horizontal, y BS es la intersección de la recta con el plano vertical. Muy difícil, no es tan difícil, tener otro conceptito, que pues podrían pedir calcular el ángulo de la recta S con respecto al plano horizontal o la recta S con respecto al plano vertical. Bueno, podríamos utilizar la vista lateral para poder nosotros determinar ese ángulo. Vamos a hacer más un caso. El otro tipo de recta que tenemos nosotros es la recta vertical. Esta recta vertical, proyectando R, proyectando al plano vertical, nos va a resultarnos R2. R2 es una recta vertical perpendicular a la línea de tierra. ¿Y qué ha pasado con R1? R1, proyectando, simplemente es un punto en el plano horizontal. Y esa sería nuestra proyección, un solo punto. Y esa es la proyección de la recta vertical. También podemos nosotros tener una recta perpendicular al plano vertical. Y esa recta perpendicular al plano vertical nos daría que S1 es una recta perpendicular a la línea de tierra, y S2 es simplemente un punto en el plano vertical. S2. Podemos tener nosotros una recta que pase por la línea de tierra con cualquier ángulo de inclinación, y vamos a determinar que la recta S2 va a ser una recta que pasa por la línea de tierra y tiene el ángulo de la recta proyectando, y también tiene S1 en el plano horizontal una vez realizada la proyección. Pero sí o sí, la recta que pasa por la línea de tierra va a tener que interceptarse la recta S con la línea de tierra. Tenemos nosotros la recta perpendicular a la línea de tierra. Es muy parecido al anterior caso que habíamos visto. Está pasando por la recta S, está pasando por la línea de tierra. Al pasar por la línea de tierra y ser perpendicular a la línea de tierra, la proyección S2 es perpendicular a la línea de tierra y S1 es perpendicular a la línea de tierra.
pero aquí no tenemos HS ni BS. Y eso es porque la recta no está interceptando al plano vertical y al plano horizontal. ¿Dónde se está interceptando? Justamente en la línea de tierra. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el ángulo de inclinación de esta recta S, nos damos de ayuda un punto P. Y sabemos nosotros que el punto P hacia abajo, la distancia que tenemos de P1 a P2 es la cota, y la distancia de P a P2 es el alejamiento. Si nosotros podemos hacer un triángulo con P1 y P2, podemos tener el ángulo de inclinación de esta recta S. O sea, para que se nos proporcione esta recta S perpendicular a la línea de tierra, sí o sí nos tienen que proporcionar un punto P adicional para determinar las propiedades de la recta. Ahora nosotros ya hemos visto lo que es la recta, el punto y la recta. El que nos toca ver ahora es el plano. ¿Cómo va a funcionar el plano en el sistema diédrico? ¿Ya? Bueno, tenemos que nosotros determinar primero que tres puntos en el espacio forman un plano. Dos rectas que se cortan forman un plano. Un punto y una recta forman un plano. ¿Ya? Entonces vamos a determinar bajo estos conceptos cómo es un plano. Pero aquí, miren, yo tengo el plano vertical y tengo el plano horizontal. Justamente la intersección del plano con el plano vertical, le voy a llamarle ahora vertical de alfa, porque esa es la proyección del plano vertical donde se está interceptándose, y H alfa va a ser la intersección del plano alfa con el plano horizontal. Si en el espacio, yo les puedo proporcionar el plano alfa, fácil de entender cómo está funcionando el plano alfa, pero en el depurado solamente yo les tendría que poderles dar dos líneas, la vertical de alfa y la horizontal de alfa. Sí o sí, para ser determinado un plano en el espacio, el punto de intersección de la vertical de alfa y la horizontal de alfa tiene que suceder en la línea de tierra. Si no sucede en la línea de tierra, no podría ser considerado un plano, tendría otra descripción. Entonces, ese es el plano en el sistema diédrico. Bueno, este es un plano oblicuo que está con cualquier posición. Aquí tenemos nosotros un plano perpendicular al plano vertical. También se le llama plano de canto. La proyección del plano vertical, perpendicular al plano vertical, puede tener cualquier ángulo con respecto al plano horizontal. ¿Y cómo se lo va a ver en el depurado? Podemos ver de que en el vertical de alfa va a tener el ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal, y la horizontal de alfa siempre va a ser perpendicular a la línea de tierra, siempre va a ser perpendicular. Tenemos nosotros lo que va a ser el plano perpendicular al plano horizontal. Este plano perpendicular puede tener cualquier ángulo con respecto al plano vertical. Con respecto al plano vertical me refiero que justamente por este lugar tendría que tener cualquier ángulo. En el depurado, el plano horizontal H alfa va a tener cualquier ángulo de inclinación, pero sí o sí la proyección vertical de alfa tiene que ser perpendicular a la línea de tierra. Y recién se va a poder cumplir que este plano es perpendicular al plano horizontal. Podemos tener nosotros un plano perpendicular a los dos planos, al plano vertical y al plano horizontal. Cuando sucede esto, en el depurado sí o sí, tanto el vertical de alfa, en el depurado que está en la parte derecha, la vertical de alfa va a tener que ser perpendicular a la línea de tierra y la horizontal de alfa perpendicular a la línea de tierra. Si tenemos nosotros esto en el depurado, este es un plano perpendicular al plano horizontal y al plano vertical. Podemos tener también un plano paralelo al plano horizontal. En el plano paralelo horizontal no existe proyección en el plano horizontal, es vacío el plano horizontal, la proyección del plano horizontal, pero sí se coloca una sola línea vertical de alfa, la traza, bueno, sería una traza vertical de alfa, donde sucede la intersección de alfa con el plano vertical. Muy distinto que estamos acostumbrados a ver dos líneas, pero aquí solamente vamos a ver una línea que es vertical de alfa, que significa la intersección con el plano vertical. De la misma forma podemos tener nosotros un plano paralelo al plano vertical.
alfa, ese plano de color rojo, es paralelo al plano vertical, y en sus proyecciones no existe la vertical de alfa, no existe, y solamente tenemos nosotros, es la horizontal de alfa, una recta, la traza, la intersección del plano con el plano horizontal, que tiene que ser paralelo a la línea de tierra. Y esa sería la proyección del plano paralelo al plano vertical. También se los reconoce como plano frontal. Podemos tener nosotros otro plano paralelo a la línea de tierra. Este plano es paralelo a la línea de tierra en cualquiera de los puntos que vamos a tener con respecto al plano alfa. ¿Cómo lo vamos a distinguir en el depurado? La vertical de alfa tiene que ser paralela a la línea de tierra y la horizontal de alfa en el depurado, la horizontal de alfa tiene que ser paralela a la línea de tierra. Recién, si yo tengo tanto la proyección vertical, la vertical de alfa en el depurado y la horizontal de alfa en el depurado, esto me indica que para mí que este plano es paralelo a la línea de tierra, paralelo a la línea de tierra. Vamos a entrar a un casito, miren, muy interesante, que tenemos un plano que contenga la línea de tierra. Este plano está pasando por la línea de tierra, justamente corta a la línea de tierra. Por lo tanto, no tengo proyecciones en la proyección vertical ni en la proyección horizontal. ¿Dónde están las dos proyecciones? Están justamente paralelas, bueno, justamente sobrepuestas a la línea de tierra. Y ahí podemos ver nosotros que vertical de alfa y horizontal de alfa están una sobre otra en la línea de tierra. Si nos proporcionan este plano que dice que contiene a la línea de tierra, nos tienen que darnos un punto P. Ese punto P tiene que pertenecer al plano alfa. Y proyectando P, vamos a tener P2 en el plano vertical y P1 en el plano horizontal. En el depurado tenemos P2 en el plano horizontal y P1. Con el concepto de cota de la línea de tierra hasta P2 y en el concepto de alejamiento de la línea de tierra a P1, yo puedo determinar el ángulo de inclinación de este plano alfa. Muy difícil es entender cuando si no les proporcionaría la vista lateral, bueno, el dibujo que está del diedro en la parte izquierda, si no les proporcionaría, muy difícilmente me entenderían que P2 y P1 o el punto P pertenece al plano alfa. Aquí es muy difícil darse de cuenta, pero si yo veo en la parte izquierda, P pertenece al plano alfa y sus proyecciones de P sobre el plano horizontal y plano vertical me puede darme el ángulo de inclinación. Puedo obtener con esas dos proyecciones el ángulo de inclinación de este plano alfa. Ahora vamos a ir un poquito más. Dos rectas que se cortan tienen que formar un plano. Nosotros sabemos que tenemos dos rectas. ¿Cuál es el concepto de dos rectas que se cortan? Que en el espacio tienen que ver un lugar donde se junten y ese es el punto P, en el que tenemos aquí en el dibujo. Tenemos la recta S y la recta R. Los dos están cortándose en el punto P. La recta R tenemos en el depurado R2, la proyección vertical, R1, la proyección horizontal. La recta S yo tengo en cualquier situación, pero en el depurado S2 sería la proyección vertical y S1 es la proyección horizontal. Sí o sí, para dos rectas que se corten, el punto P tiene que estar a la misma, bueno, si yo trazo un rayo proyectante perpendicular a la línea de tierra, ahí se tiene que coincidir con el punto P1. De esa forma, sí o sí yo estoy seguro que son dos rectas que se cortan. Bueno, por cálculo 2 y geometría descriptiva, yo sé que dos rectas que se cortan forman un plano. ¿Y dónde está el plano entonces? Simplemente es pasando por las dos intersecciones. Si yo junto la vertical de R y la vertical de S, por ahí está pasando lo que es la vertical de alfa. Ahí está el plano, la vertical de alfa. Y si junto una recta, si trazo una recta HS y HR, ahí está la proyección del plano horizontal. Eso pasa en el limpio. En el limpio,
Y si lo vamos a llevar al depurado, miren, ahí está vertical de alfa y aquí tenemos nosotros horizontal de alfa. Ahora, en el depurado, vertical de alfa y abajo nos da la horizontal de alfa. Entonces, yo de esta forma, yo demuestro que dos rectas que se cortan, sí o sí van a formar un plano en el espacio. El otro concepto que nosotros tenemos es que dos rectas paralelas forman un plano. Yo tengo aquí la recta R y la recta S, son dos rectas paralelas en el espacio. En el depurado yo tengo R2 y S2 que son paralelos, R1 y S2 que son paralelos. Si las dos proyecciones, tanto vertical y horizontal, son paralelos, entonces para mí resulta que tanto R como S son rectas paralelas. Dos rectas paralelas forman un plano sí o sí. ¿Dónde está el plano? Va a estar justamente donde vamos a identificar con una recta uniendo la vertical de R y la vertical de S, la horizontal de R y la horizontal de S. Ese es el plano conformado con los dos planos. Y tenemos ahí el vertical de alfa y el horizontal de alfa. En el depurado, solamente yo voy a trazar la recta por BR y BS y ahí lo tengo B alfa, que sería la proyección vertical del plano alfa. Y HR y HS me va a darme la proyección H alfa, que es la proyección horizontal del plano alfa. De la misma forma tenemos que un punto y una recta forman un plano en el espacio. Yo tengo ahí la recta S y el punto Q. Yo tengo que sacar el plano con la recta y el punto, que sí o sí me van a formar un plano. En los conceptos de cálculo 2, utilizan para determine el plano, dándonos la recta y el punto. Es muy complicado entender para el alumno cómo se conforma el plano. Y el procedimiento es muy parecido al que se nos realiza. Y yo voy a pasar por aquí, miren, una recta por Q. Puedo pasar una recta por Q y que corte a la recta S. Entonces, en el depurado, yo estoy encontrando ahí, miren, la recta, he trazado una recta de color azul, he cortado a la recta S y he encontrado el punto P. Si yo proyecto al plano vertical, va a estar sobre la recta y en la parte inferior va a estar sobre la recta en el plano horizontal, la proyección del punto P. Y encontrando la proyección de esa recta de color azul, yo voy a tener la proyección en el plano vertical y la proyección en el plano horizontal. En el depurado, ahí está la recta R2, la proyección vertical, proyectando P2 donde se ha interceptado, voy a tener P1. Si hago pasar por P1 y por Q1 una recta, va a ser la proyección R1, la proyección horizontal. Y P2 y P1 es la intersección de las dos rectas, Como yo sé que dos rectas que se cortan forman un plano, lo único que tengo que hacer es hallar, en este caso, dónde va a estar el BR, porque BS ya hemos definido, ya teníamos definido BS y HS, teníamos definido. Pero en el momento que R1 corta a la línea de tierra y proyecto verticalmente hasta encontrar a S2, ahí va a estar para mí lo que es BR. De la misma forma hacia abajo HR. Entonces he hallado las trazas de la recta R. Y yo sé que por la vertical de R y por la vertical de S, tiene que pasar el plano alfa. Entonces, yo estoy haciendo pasar por la vertical de alfa y la vertical de S y por la horizontal de S y la horizontal de R el plano alfa. En el depurado, ahí está la recta vertical de alfa y horizontal de S, horizontal de alfa. En el depurado, ahí está la vertical de alfa y ahí tenemos la horizontal de alfa. Demostrado que que una recta y un punto forman un plano. Pero también podemos tener de otra forma. Tengo aquí una recta
y un punto Q. Por el otro concepto que nosotros sabíamos, que dos rectas paralelas pueden formar un plano, lo que yo puedo hacer es, por la recta Q, pasar una recta paralela a la recta S. Y ahí tengo yo. Entonces, por el punto Q, he pasado una recta R paralela a la recta S. En el depurado, bueno, estoy hallando ahí lo que es la proyección vertical de la recta R y la proyección horizontal de la recta R. Entonces, por Q2 hemos pasado nosotros una recta paralela a S2, y por Q1 vamos a pasar una recta paralela a S1. Como hemos hallado anteriormente las trazas, la recta R1, ni bien choque, ni bien intercepte a la línea de tierra, voy a proyectar y ahí yo voy a tener la vertical de R. R2, ni bien corte a la línea de tierra y proyecto, voy a encontrar ahí lo que es la horizontal de R. Eso es encontrar las trazas. Y por BR y BS va a pasar lo que es el plano, por HS y HR. Y nosotros tenemos ahí el plano definido de vertical de alfa y la horizontal de alfa. En el depurado tenemos la vertical de alfa y la horizontal de alfa. Entonces, con una recta y un punto se puede encontrar un plano en el espacio, utilizando rectas paralelas. Tres puntos PQR forman un plano en el espacio, ¿Cómo puedo encontrar el plano? Con tres puntos. Lo que voy a realizar es trazar una recta por P y R, y ahí tengo la recta S, y puedo obtener sus proyecciones. Voy a proyectar al plano vertical y voy a proyectar al plano horizontal. Y ahí está la proyección de S, y la proyección vertical de S y la proyección horizontal de S. En el depurado, por P y R, estoy haciendo pasar el plano, la recta, y por P y R, tengo las dos rectas que están pasando. Bueno, no es una sola recta, sería recta S2 y S1. Puedo encontrar las trazas, ni bien intercepten a la línea de tierra, tengo yo creo que es el HS y el BS. Bueno, esto ya hemos repetido, anteriormente ya lo hemos hecho. Por Q puedo pasar una recta R que corte a la recta P. Hallo yo sus proyecciones de la proyección vertical y la proyección horizontal. Ahí tengo la proyección horizontal y la proyección vertical. De la misma forma tengo que hallar las trazas donde se han interceptado la recta R, y lo único que voy a hacer es por BR y BS pasar el plano vertical, y por HS y HR va a pasar lo que es el plano horizontal, las proyecciones de la traza horizontal. Y en el depurado tengo ahí lo que es B alfa y tenemos nosotros H alfa. Entonces, tres puntos P, Q, R en el espacio forman un plano demostrado por la geometría descriptiva, ¿ya? Ahora podemos ver también algunos casos particulares que vamos a tener, la recta de máxima pendiente. La recta de máxima pendiente, voy a utilizar para primero una recta P en cualquier posición, y que puede definir a un plano definido por la recta de máxima pendiente. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Miren, a esta recta de máxima pendiente estoy haciéndole pasar un plano. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sí o sí. En la proyección del plano horizontal de alfa, tiene que ser perpendicular a esta recta, la proyección horizontal. Entonces, si esta recta tiene que ser perpendicular, la proyección horizontal del plano tiene que ser perpendicular a la recta P. En el depurado simplemente yo tengo que sacar una recta, la horizontal de alfa, perpendicular a P1. Y para la proyección vertical tiene que pasar por vertical de P, por BP. De esta forma,
la B alfa está pasando por BP y la horizontal de alfa está formando un ángulo de 90 grados con la recta P1. Eso es, de esta forma podemos definir un plano que está conformado por la recta de máxima pendiente. Este ejemplo se utiliza mucho en lo que es topografía, la recta de máxima pendiente, y en lo siguiente que tenemos es la recta de máxima inclinación. Había un concepto que se utilizaba en donde se decía la gota de agua sabe por dónde ir en el terreno, y ahí vamos a definir la recta de máxima pendiente. Vamos a definir un plano por la recta de máxima inclinación. Yo tengo igual aquí la recta I, que está en cualquier posición, y yo tengo que trazar, pero en este caso va a ser al contrario. La vertical de alfa tiene que ser perpendicular a la recta I, y la horizontal de alfa solamente tiene que pasar por HI. Entonces, en el depurado, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar por la I2, por la proyección vertical, la vertical de alfa que esté perpendicular, y para la proyección horizontal solamente voy a pasar por HI y estaría definido lo que es el plano. Este es una recta oblicua. Bueno, este es un plano oblicuo, y donde yo voy a hacer pasar una recta. Algo interesante ya pasa aquí cuando hay sistemas de proyecciones. Pueden ver que esa recta de color azul pertenece al plano alfa, Y el plano alfa solamente está definido en el depurado por lo que es la vertical de alfa y la horizontal de alfa. Si esa recta de color azul pertenece al plano alfa, la pregunta que alguna vez yo les hago a mis alumnos es decir, ¿por dónde estará aquí la recta azul? ¿En dónde está la recta azul? ¿Estará encima de la vertical de alfa? ¿Estará encima de la horizontal de alfa? ¿O estará por algún lugar? Bueno, simplemente viéndolo a la izquierda, tal vez me dirían, está encima de vertical de alfa. Bueno, no. Lo primero que voy a hacer es encontrar lo que es BS y HS. Si yo determino las proyecciones tanto perpendiculares a la línea de tierra, como hemos hecho anteriormente, de una recta, miren, ahí he hallado yo lo que es en la proyección vertical, y yo sé que si voy a juntar estos dos puntos, miren, ahí está la proyección de la recta azul en el plano horizontal, y tengo la proyección de la recta azul en el plano vertical. Entonces, en el depurado, ahí tengo yo S2 y S1. Entonces, la recta S pertenece a ese plano alfa, pero en el depurado, S2 no es, bueno, solamente las trazas chocan a los planos, pero ahí tenemos la proyección vertical y la proyección horizontal. Estas S2 y S1 pertenecen al plano, están dentro del plano. Es muy interesante para podernos ubicar cómo estamos. Aquí tenemos la recta horizontal del plano. Miren, yo tengo un plano en posición particular, pero voy a colocar una recta horizontal, ahí está. Esa es una recta horizontal. Esa recta horizontal pertenece al plano, pertenece a este plano. La recta T pertenece al plano. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en el depurado? Ahí yo tengo BT. Si yo prolongo para BT, en el depurado se va a verse la proyección de T en el plano horizontal, que está un poco desfasado. Entonces, y en la proyección vertical está siendo paralela a la línea de tierra. Aquí tenemos paralela a la línea de tierra. Si vemos en el depurado en la parte de la izquierda, T2 había sido paralelo a la línea de tierra y T1 es paralelo a la horizontal de alfa. Entonces, la recta T, pertenece al plano alfa, También puede existir la recta frontal del plano, y la recta frontal del plano lo único que va a hacer es una recta paralela al plano horizontal, Esa recta R pertenece al plano alfa. Yo voy a hallar lo que es HR, tanto en la proyección y en el depurado, y voy a proyectar.
Es lo mismo que el anterior, pero nos va a darnos invertido. Si yo proyecto R, nos va a darnos R1 paralelo a la línea de tierra, paralelo a la línea de tierra. Y si proyecto al plano vertical, nos va a dar paralelo al plano alfa, pero desfasado. En el depurado, miren, R1 es paralelo a la línea de tierra y R2 es paralelo a la vertical de alfa. Entonces, esta es una recta frontal al plano. Podemos tener una recta de máxima pendiente. Bueno, hace rato ya habíamos visto, solamente la recta de máxima pendiente tiene que estar conformado 90 grados con respecto a la horizontal de alfa. Y esa recta P pertenece al plano alfa. ¿Dónde estará ubicado? En el depurado. En el depurado lo único que estoy obteniendo es BP y HP, donde está pasando la recta P, donde intercepta la recta P con el plano. Voy a proyectar sus trazas y encuentro que P2 y P1, P2 es la proyección vertical y P1 es la proyección horizontal. Bueno, al decir proyección horizontal estamos hablando que esta es la vista frontal y P1 es la vista horizontal superior. Esta recta P pertenece al plano alfa, con la diferencia de que esta es una recta de máxima pendiente. La proyección horizontal P1 tiene que formar 90 grados con la horizontal de alfa. Ahí están los 90 grados. La recta de máxima inclinación es lo mismo que hemos dicho anteriormente, que tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a la vertical de alfa. En el depurado voy a hallar B1 y hallo sus proyecciones. Al trazar la recta I2 tiene que ser perpendicular a la vertical de alfa y la recta I1 va a tener cualquier posición, pero sí o sí se tiene que cumplir para ser una recta de máxima inclinación que tiene que tener 90 grados la recta I con la vertical de alfa. Ahora tenemos nosotros rectas en el plano. La recta en el plano oblicuo. Miren, yo tengo una recta que es un plano oblicuo, pero esta diferencia nos va a darnos que la recta C pertenece al plano, H alfa es perpendicular al plano y la vertical de alfa tiene cualquier ángulo de inclinación. ¿Dónde está esa recta C? En el plano. Lo que yo puedo hallar es el BC y el HC. Y hallando las proyecciones, yo puedo encontrar que C es la recta que pertenece al plano. En este tipo de planos, cuando es un plano que tiene estas características, C2 se va a confundir con la vertical de alfa y C1 va a estar en esta posición. Entonces, la recta C pertenece al plano alfa y que es un plano alfa es perpendicular al plano vertical. También nos puede sucedernos que las rectas en el plano perpendicular al plano vertical. Este plano es perpendicular al plano vertical que ya hemos visto anteriormente, pero la recta P pertenece al plano alfa. ¿Dónde estará esta recta? ¿Dónde está esta recta? Si yo proyecto en el depurado, podemos ver de que la proyección horizontal es una recta que está en el plano horizontal y la proyección vertical está simplemente sobrepuesto. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo que es la proyección de P. P1 paralelo a la línea de tierra y P2, bueno, P1 paralelo a la línea de tierra y perpendicular a la horizontal de alfa. Y P2 se confunde con la vertical de alfa. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros una recta de máxima pendiente, una recta frontal. O sea, increíble que la recta aparezca en este lugar, pero sí pertenece al plano. Ahora tenemos nosotros unas rectas en el plano perpendicular al plano horizontal, al plano vertical, perpendicular al plano vertical. De la misma forma, miren, yo voy a trazar una recta I, que está siendo perpendicular al plano vertical. ¿Y dónde había estado esta recta? Perpendicular a la vertical de alfa. ¿Dónde está esta recta? Solamente si yo obtengo la proyección de la recta I en el plano horizontal, es la única que va a aparecer, y la proyección de la recta I en el plano vertical es un solo punto.
Entonces, en el depurado, la recta I va a ser, bueno, PI va a ser para el perpendicular al plano, a la línea de tierra, y P2 solamente va a ser un punto que pertenece a la proyección vertical de alfa. Ahora tenemos recta en el plano perpendicular al plano horizontal, o la recta oblicua, que nosotros le vamos a llamarle. Yo tengo la disposición, miren, que la recta A pertenece al plano, pero si yo saco sus trazas, la proyección vertical de A, ahí yo la tengo en el depurado A2, sí va a existir y está desfasado del plano. Entonces, la famosa recta en el plano, la recta oblicua, A pertenece al plano alfa, pero la característica es que A1 se confunde con la proyección horizontal de alfa y A2 está desfasado, pero pertenece al plano alfa, pertenece. Tenemos nosotros la recta en el plano perpendicular al plano horizontal, la recta de máxima pendiente. Yo tengo esta recta P que pertenece al plano alfa y vamos a nosotros hallar sus trazas. Si proyectamos al plano vertical, se va a verse desfasado, paralelo, perpendicular a la línea de tierra, sería P2, ahí está P2 apareciendo, es perpendicular a la línea de tierra, pero P1 solamente va a ser un punto. Si yo veo en el depurado, P2 es perpendicular a la línea de tierra, paralela a la vertical de alfa, y P1 tiene que ser simplemente un punto que tiene que estar encima de la horizontal de alfa. P2 pertenece a ese plano horizontal, a ese plano alfa. Puede existir la recta de plano perpendicular al plano horizontal. Bueno, hemos visto anterior que es un plano que es perpendicular al plano horizontal, o sea, perpendicular a la proyección vertical tiene que ser perpendicular a la línea de tierra. Y ahí estoy trazando yo una recta I, paralela al plano horizontal. Esa recta I pertenece al plano alfa, Si yo proyecto al plano vertical, va a ser una línea paralela a la línea de tierra. Y si proyecto al plano horizontal, es simplemente paralela a la horizontal de alfa. Entonces yo tengo ahí lo que es I2 y tengo I1. I2 es perpendicular a la vertical de alfa y I1 se va a sobreponer sobre la horizontal de alfa. Y bueno, tiene que formar 90 grados sobre la vertical de alfa. Aquí yo tengo algo interesante, tengo un plano perpendicular al plano vertical y al plano horizontal. Y voy a colocar una recta. Esta recta, la recta D, pertenece al plano alfa. Pero si yo proyecto al plano vertical, me va a darme una recta perpendicular a la línea de tierra. Y si proyecto al plano horizontal, igual va a ser perpendicular a la línea de tierra. No voy a poder encontrar, no tengo cómo poder distinguir a esta recta encima del plano. Pero sí, como dato, puedo tener lo que es la vertical de D. ¿Cuál es la vertical de D? La intersección de la recta D con el plano vertical. La horizontal de D es la intersección de la recta D con el plano horizontal. En el depurado yo tengo la horizontal de D y tengo la vertical de D. Para este tipo de casos, que ya se va a empezar a utilizar, es el plano lateral, la vista lateral. Y pi es el plano lateral. Si yo puedo lograr hacer una proyección, ahí estoy hallando primero lo que es D2, D1, miren, he hallado la proyección al plano lateral. Tengo que hallar la proyección al plano lateral para poder encontrar esta recta y definir esta recta. Entonces, proyecto al plano lateral, trazo con un compás haciendo centro en la intersección de la línea de tierra con ese plano lateral. En el punto que intercepte a la línea de tierra, a BD, a la proyección de BD, me va a darme un D3. Ese D3 es la recta y el ángulo que tiene con respecto al plano horizontal o con respecto al plano vertical. D3 pertenece al plano alfa, pero yo ya lo he identificado. ¿Dónde está el D3? Tengo un plano paralelo al plano horizontal. Voy a obtener una recta oblicua. Miren, yo tengo una recta paralela al plano horizontal. Y esta recta es la recta S,
y yo voy a proyectar. Entonces, la proyección de esa recta se va a sobreponer sobre el plano vertical, en la proyección vertical, y en la proyección horizontal me va a darme el ángulo que tiene la recta. Entonces, en el depurado, S1, que es la proyección horizontal, tiene cualquier ángulo, el ángulo que yo le he dado sobre el plano de alfa. Y la recta R1, la recta S1, se va a sobreponer con el plano de la vertical de alfa. Esa recta S pertenece al plano alfa. Plano paralelo al plano vertical. De la misma forma yo saco una recta M, proyecto, y ahí podemos darnos de cuenta cómo va a estar M2. M2 tenemos ahí, la proyección vertical, y M1, la proyección horizontal. Entonces, en el depurado, alfa, tengo el plano alfa, proyecto, M2 está con el ángulo que he dado con respecto a la horizontal, y M1 se sobrepone a la horizontal de alfa. Entonces, la recta M pertenece al plano alfa. Si yo tengo un plano paralelo a la línea de tierra, la tengo en el plano oblicuo, y yo voy a colocar una recta que pertenece al plano alfa, donde esa recta, de color azul, pertenece al plano alfa. Y yo voy a hallar sus dos puntos, la vertical de alfa y la horizontal de alfa en el depurado, la vertical de alfa y la horizontal de alfa. Voy a hallar las trazas y tengo ahí la proyección de B2 y B1. Increíblemente, la vertical de alfa y la horizontal de alfa son las trazas del plano alfa. La recta B pertenece al plano alfa. Y en el depurado solamente, miren, tengo B alfa y H alfa paralela a la línea de tierra, y B2, B1 están en una posición general, pero sus trazas tienen que interceptarse a la vertical de alfa y a la horizontal de alfa. De esa forma defino que B pertenece al plano alfa. Ahora puede ser el plano que contiene la línea de tierra, que habíamos visto hace rato, que sí o sí necesitaba ahí un punto. Y es muy complicado poder determinar el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar la vista lateral. Como hemos hallado anteriormente, miren, hemos proyectado P1 a la vista lateral y P2 a la vista lateral, y he sacado de la intersección de la línea de tierra al punto P3 el vertical el P alfa. ¿Qué significa este P alfa? Es el ángulo, aquí puedo determinar el ángulo del plano alfa con respecto al plano horizontal o el ángulo con respecto al plano vertical. Matemáticamente de la misma forma se trabaja y yo puedo determinar el plano que pasa por la línea de tierra. Ahora vamos a ver un poquito, lo que viene a ser las intersecciones entre planos y rectas. Vamos a ver nosotros un poco ver cómo funciona en el sistema diédrico las proyecciones de la intersección entre dos planos y el punto común entre tres planos y la penetración de una recta en un plano. Bueno, aquí yo tengo dos rectas, intersección de rectas. Tengo dos rectas, tengo la recta S y la recta R. P2 y P1 están marcando un solo punto donde vamos a nosotros hallar la intersección, P. P es la intersección. Entonces, P es el punto en que se interceptan las dos rectas, sí o sí tiene que cumplir que ese rayo proyectante que hemos hecho de P1 a P2 tiene que ser perpendicular a la línea de tierra. Esta es la intersección entre los dos planos. Tengo yo un plano alfa, un plano beta, y la intersección entre dos planos me está dándome aquí una recta R. Esa es la definición de la intersección de dos planos. Entonces, cuando dos planos se interceptan, el resultado es una recta, la recta R. Y en el depurado, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Ahí está el plano alfa, el vertical de alfa, horizontal de alfa. Yo tengo aquí el plano beta. Los dos puntos donde se han interceptado va a ser BR y HR. Voy a proyectar y ahí tengo R2 y aquí tengo yo R1. Entonces, esa recta R es la intersección de los dos planos definidos por sus trazas.
Intersección entre la recta y el plano. Yo tengo, miren, un plano y tengo aquí la recta. Y la recta está, bueno, estamos definiendo, bueno, está marcándose con el punto P, el punto de intersección de la recta con el plano. En el depurado, ¿qué voy a hacer? Yo tengo ahí la recta, lo que tengo que yo hallar es un plano. Este es un artificio que se hace. Como yo quiero hallar la intersección de la recta P con el plano, voy a hacer pasar un plano beta que contenga a la recta, y le he llamado ese plano beta. Pero este plano beta tiene que ser perpendicular al plano vertical, al plano horizontal, perpendicular al plano horizontal. Y hago confundir sus trazas. ¿Qué es lo que estoy haciendo en otras palabras? Estoy llevando a intersección de dos planos. Intersección de dos planos. Miren, ahí con rojo se ha marcado la intersección de los dos planos. Entonces, yo puedo hallar la intersección de los dos planos. Ahí hallar la intersección de los planos con la recta S. Justamente donde se va a interceptar la recta S y la recta R, ese es el punto P. Y ese punto P está definido como la intersección de la recta R con el plano alfa. Gráficamente se lo hace de esa forma, matemáticamente también se lo puede hacer, como van a poder ver en cálculo 2. Ahora podemos ver nosotros, estos son unos ejemplos de paralelismo y perpendicularidad. Este es un plano que contiene una recta perpendicular. La recta R es perpendicular al plano alfa. También de la misma forma yo puedo pasar la recta al plano beta, que es perpendicular al plano alfa. La intersección de los dos planos me da la recta S. Y ese es el punto P de intersección. Ese es el punto P de intersección. Existen, por ejemplo, varios métodos para poder determinar verdaderas magnitudes en sistemas de proyecciones. Y uno para ello de nosotros son los famosos cambios de plano, ¿ya? El cambio de plano es un cambio de proyección utilizando un plano nuevo. Nosotros todos hemos trabajado con la línea de tierra, pero ahora aquí me estoy dándome un nuevo plano. Un nuevo plano me estoy dándome y voy a proyectar. Miren, lo que he utilizado tenía P2, P1 y he proyectado. Ahora voy a proyectar con respecto a este otro nuevo plano. Un nuevo plano. P2 y ahí está P2'. Tengo P2 y aquí está P2'. Entonces, este que he utilizado con línea roja es la nueva línea de tierra que estoy utilizando para un método de cambios de plano. Ese es el método de cambios de plano. La aplicación que se utiliza esto tenemos nosotros la vista frontal, la vista horizontal superior, es para poder determinar verdaderas magnitudes de planos oblicuos. Con este método yo determino verdaderas magnitudes de planos oblicuos. Es el método que más se utiliza en el método de cambios de plano para poder determinar verdaderas magnitudes. También existe el método de giros. Bueno, esto un poquito adicionando, que lo único que se trata es de hacer girar la pieza hasta poderlo encontrar en verdadera magnitud. Se gira de tal forma de que la pieza nos tiene que mostrarnos la verdadera magnitud del plano. Este es el famoso método de giros. Un poquito para poder ver. Y hay otro método más, el método de homología y afinidad. Entonces, ¿qué hacemos? Es hacer abatir la pieza de tal forma de que podamos ver en verdadera magnitud el plano oblicuo. Es otro método que utilizando proyecciones. Y tal vez algo para ir más o menos queriendo terminar, yo tengo aquí una línea de tierra, y tengo las proyecciones. Miren, yo tengo aquí las proyecciones de un plano. El plano está definido por ABC, el plano definido por ABC. Y tengo un prisma. Un prisma que está definido por una base triangular. Y la base triangular tiene EFG. Tengo el plano y el prisma. Lo que yo quiero hallar es la intersección. Lo que voy a hacer es hallar un plano lateral, ¿ya? Con el método de cambios de plano. Voy a sacar, ahí está, ahí yo estoy obteniendo lo que es el nuevo cambio de plano y voy a proyectar. Ese plano que estamos viendo nosotros, ABC, miren, lo he transformado a hacerlo una sola recta se ha confundido. Y voy a proyectar todo el prisma.
Si se dan de cuenta, el plano ABC se ha transformado a una sola recta y tengo el prisma en posición. Justamente en el punto que intercepta la recta donde el prisma es la intersección que está sucediendo. Y de ahí yo puedo regresar ahora. Miren, regreso y esos puntos son los puntos de intersección del plano con el prisma. Voy a proyectar ahora, voy a regresar a la proyección horizontal, o sea, la vista horizontal superior, y he obtenido los puntos de intersección y he marcado, ahí he marcado. Ahora, de aquí voy a poder determinar cómo se va a ver la visibilidad. Bueno, es un concepto que está más alejado es el que se mira. El que está más alejado es el que se mira y tengo que ir definiendo ahí con unas líneas segmentadas las partes que están atrás, las partes que están yendo atrás. Y nosotros vamos a definir, miren, por colores, la primera parte, ahí está toda la pieza, justamente las dos caras, y proyectando, yo tengo la parte anterior del prisma, el plano, la parte posterior del prisma, regresando abajo, de la proyección horizontal, tengo el prisma, el plano y la proyección. Si nosotros utilizamos este sistema de proyecciones, podemos definir cualquier tipo de proyección, cualquier pieza podemos nosotros proyectar. Bueno, esto es la base de todo lo que se hace para poder realizar cualquier plano. Y es bien difícil de poder entender, explicar esto solamente con colores o en la pizarra es muy complicado. Ahora se puede utilizar más bien estos medios donde se puede llegar a entender. Bueno, eso es la parte de sistema de proyecciones, espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, lo primero que hacer es mandar a todos mis estudiantes, saludos a todos mis estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería, de la Unidad Académica La Paz. Bueno, decir felicidades más bien aquí a nuestro director por la iniciativa que tiene, ya que este material va a poder servir de mucho para los estudiantes. Muchas gracias y será hasta la próxima.